Bien, chicos, ya estamos grabando y quiero comentarles de que estamos dentro de el test que nos ocupa, Bartek, el lenguaje del dibujo. Estamos en la parte del registro de rendimiento. El registro de rendimiento tiene dos afluentes. Uno son los factores de expresión y los otros son los factores de integración. Los factores de expresión los hemos llevado la anterior semana y por lo tanto hoy día avanzamos con los factores de integración. Como ustedes habrán visto, nosotros tenemos que llegar y esta llegada va a ser la próxima semana a evaluar la parte cuantitativa del test de Bartek. La parte cuantitativa es el registro de rendimiento, cuyo resultado final concluye en un perfil psicológico. Perfil que, y ahora sí vamos a hablar un ratito, perfil que se plasma un montón de características, en nuestro caso, 28 características que hacen al ser humano. Ahora ustedes me dirán, ¡ay, qué facilito! Solo 28 características nos hacen. No, somos mucho más ricos, somos mucho más multifacéticos, mucho más. Por lo tanto, ¿qué tiene este test? Tiene un límite. Su límite es evaluar 28 características y lo vamos a evaluar con respecto a sí mismo y con respecto a la media del entorno que nos mueve, en el que nos mueve. Entonces estamos en pleno proceso de aprendizaje de todo lo que es el registro de rendimiento. Ya hemos visto los factores de expresión y ahora vamos a ver los factores de integración. Cuando terminemos, al final, por favor, voy a dar un minutito, unos minutos, para que podamos plantear algunas dudas que tal vez nacen de aquellos test que ya han empezado a corregir, aquellas personas que ya han empezado a corregir y que se han encontrado con algunas dificultades en el proceso. De todos modos, ustedes tienen a Liz y me tienen a mí, y lo que me gustaría es de que el chat no esté lleno de por 1, por 2, por 3, por 4, sino que nuestro chat esté lleno de licenciada, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos lo otro? Yo con todo gusto en el chat nuestro les voy a responder. No hay ningún problema, no tengo ningún problema de hacer. Pero háganlo, porque cuando yo pregunto, preguntitas, silencio. Parezco el exorcista pidiendo que vengan almas. No, silencio. No hay respuesta. Todos están bienísimo, todos están capos,
todos han entendido todo. Y chicos, yo digo, qué inteligentes que son. Seguramente la tecnología les ha permitido ser tan inteligentes, porque cuando yo aprendí, muchas cosas me costó. Ahora vamos a entrar a los factores de integración. Ustedes van a ver que los factores de integración están en una hojita. Están en toda una hoja, al igual que los factores de expresión. ¿Y qué vamos a ver y qué vamos a evaluar ahora? ¿De qué se trata esto de los factores de integración? No se olviden, factores de expresión más factores de integración dan el registro de rendimiento que nos va a permitir ver un perfil de 28 caracteres. Y les decía, estas 28 características son características conscientes del individuo. No son características ocultas, no son problemáticas, son características filogenéticas, es decir, que todos los individuos tenemos, todos los seres humanos tenemos, pero que lo evaluamos ontogenéticamente, es decir, en la particularidad de cada uno de nuestros testados, para ver cómo esta persona se mueve en el mundo, con estas características. Van a ver lo bonito que es la primera vez que ustedes van a ser psicólogos, porque esto no es tan difícil. Van a ir, van a contar, van a hacer cosas, no es nada difícil. Bueno, comenzamos con las características de integración. ¿Qué nos dicen las características de integración? Acá ustedes han debido hojear el libro y van a notar que, wow, el psicólogo había tenido que incluso contar, claro, en este test tenemos que contar cuántos puntitos, cuántas rayitas, cuántas, pero cuántas, cuántos ángulos. Y no se trata de un ángulo recto, no se trata de un ángulo obtuso, se trata de un ángulo agudo. Y se trata de un ángulo agudo en el que realmente lo tratamos como púa, como punta. Y por último, ¿cuántas curvas tenemos? Por lo tanto, vamos a ver cuántos puntos, cuántas rectas, cuántos ángulos y cuántas. Ahora ustedes me van a decir, ay, licenciada, y tenemos nosotros que contar cada uno de ellos. Sí, les cuento que sí, pero tenemos determinadas reglas para calcular estos factores de integración. Chicos, las reglas para calcular los factores de integración están en la página 62 y 63 del libro. Y quiero revisarlos con ustedes, porque me ha sucedido de que, claro, sus dibujos son complejos. Y entonces uno está, yo recuerdo de que había personas que traían su lupa para contar 1, 2, 3, 4, 5 y eran 90,000 puntos o 90,000 rayas. ¿Está bien? No se trata de martirizarnos, no se trata de, o sea, ser psicólogo no se trata de ser también así un santo que tiene que cubrir determinados
determinadas penas o de determinadas penitencias, ¿no? Y resulta, chicos, que estas reglas para calcular los factores de integración están al último, en la última parte de los factores de integración. Y entonces ustedes a veces ni las leen, ni lo leen, no las leen las reglas. Por lo tanto, van a leerlas conmigo para que entiendan, porque son reglas que les va a ayudar muchísimo en la corrección de su Bartek. La primera regla: se descomponen los dibujos en sus diferentes arquetipos: punto, raya, ángulo y curva. Se descomponen, los tenemos que contar. Y se establece cuáles y cuántos son los arquetipos simples y los arquetipos combinados. Los arquetipos simples es una curva, combinados, nube. Arquetipo simple puede ser un sol con rayas. Arquetipo combinado, ya las rayas son cuadrículas, por ejemplo. 2. Al descomponer el dibujo en sus elementos simples, otra vuelta, elementos simples: punto, raya, ángulo y curva. No hay que tener en cuenta el tema inicial ni los límites del cuadrado. Cuidado que estén contando los límites del cuadrado 1, 2, 3, 4 rectas. No se, solo se toma en cuenta, chicos, todo lo hecho por él o por ella. Ahora, obviamente, el dibujito inicial, el dibujito estímulo, el dibujito arquetipo que nosotros lo hemos llamado, no se lo toma en cuenta. O sea, no vamos a contar las curvas o los puntos que están ahí. Son los dibujos estímulo de cada cuadradito. No se lo toma en cuenta. Y acá viene. No se lo toma en cuenta, a no ser, qué horror, hay una excepción, sí, a no ser que nuestro testado haya dibujado el mismo arquetipo, el mismo. Es decir, hace un ratito, lo primero que les decía, tomen en cuenta todo lo hecho por el testado. No tomen en cuenta aquello que ya está como estímulo en nuestros cuadraditos. Pero ¿qué pasa si nuestro testado repasa nuestros arquetipos? Entonces, si repasa nuestros arquetipos, es algo que él o ella lo ha hecho. Y en este sentido, sí lo contamos. ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta? Sí, listo. Selena, gracias. No hay preguntas. Tercera regla. No se deben contar los puntos, las rectas y las curvas cerradas, en puntillado o rayado, cuando se busca dar la impresión de sombra. Es decir, ¿cómo hacemos sombras? Cuando queremos hacer un dibujo, ¿cómo hacemos sombras? O hacemos
curvitas, 1000 curvitas, o hacemos rayitas medio curvas, o hacemos puntillado para dar la impresión de volumen. ¿Recuerdan ustedes? Por lo tanto, cuando se trate de dar la impresión de sombra, por favor, chicos, no debemos contar los miles de puntos o de rayas o de curvas que hay ahí. Sombra es sombra. ¿Ya? Y acá también hay un pero, ¿no? Y quisiera que lo pongan en su mismo libro, si pueden, ¿no? Si bien no podemos contar uno por uno, nosotros como psicólogos debemos estar conscientes que la tendencia del individuo es la plasmada en la forma de sombra que puede tener. Por ejemplo, tiene la sombra de puntitos, entonces nuestra persona, nuestro testado, nuestra testada, tiene una tendencia a los puntos. Por lo tanto, de alguna forma, los puntos tienen que ser predominantes. Ya vamos a ver cómo. Rayas. O sea, ¿por qué? Ustedes tienen que partir de una pregunta, ¿no? Que yo les hago y les preparo siempre. ¿Por qué esta persona quiso hacer ese dibujo? ¿Qué me está queriendo decir? ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Qué me está queriendo manifestar de sí mismo? ¿Por qué esta persona, teniendo la opción de hacer sombras con rayitas, ¿por qué hace justo, qué sé yo, con curvas? ¿Por qué? O sea, no se olviden, desde el primer día de clases les dije, nosotros, uno de los objetivos que yo quiero, que yo persigo, el silencio de los inocentes, es de que ustedes sean tan detallistas, chicos, como en la película, ¿se recuerdan? Pero tan detallistas porque los detalles hablan de la persona. No es lo mismo una persona que mire a los ojos que una persona permanezca siempre con los ojos cachos, agachados. No es lo mismo que una persona me venga con su gel y sus pelos así, a que venga una persona como un peinado que tiene ahorita Lucas, o tiene ahorita José Guadalupe, o tiene ahorita Jimmy Mamani. No es lo mismo, o Fernando. No es lo mismo, chicos. Entonces, siempre ustedes ante los detalles tienen que preguntarse por qué. ¿Y por qué utilizó esta persona para hacer sombras? Esto. Por lo tanto, si utilizó para hacer sombra esto, de alguna forma me quiere decir algo, y de alguna forma ese cuadradito tendría que ser cuantitativamente ganado por aquella recta, aquellos puntos, aquellos ángulos o aquellas curvas
que ha empleado para hacer sombra. Y me encantaría que que pongan, ¿no? Tomar en cuenta la opción que ha utilizado el individuo para realizar el aspecto de sombra. Porque de alguna forma nos está diciendo algo. ¿Pregunta? Seguimos. La línea recta cortada en 2 segmentos, ahí hago recta, espacio y sigo recta. Se cuenta como una, es decir, se cuenta como una unidad. Yo quiero hacer muchas veces en los dibujos vemos, chicos, que queremos hacer un suelo, el suelo de una casita. Y comenzamos el suelo así, comenzamos chac, espacio, seguimos chac, espacio, chac, espacio. Una recta, aunque sea con espacios, pero que son representantes de una unidad, de una cosa, del suelo, por ejemplo, el horizonte, por ejemplo, se cuenta como La regla número 5, solo se tienen en cuenta los ángulos agudos. ¿Recuerdan ustedes que les dije esto el día que tenían que tomar? Porque agarré y les dije, tienen que observar, tienen realmente que observar qué tipo de, o sea, cuando hacen ángulos agudos. Les dije que tenían que observar cuando la persona hacía tac, tac. Perdón, tac, tac. Es decir, cuando yo hago una recta y otra recta, son 2 rectas, por más de que estas 2 rectas hayan hecho un ángulo agudo. Pero cuando yo hago en un solo, sin levantar el lápiz, la punta, entonces ese es ángulo agudo. Por eso les pedí de que cuando tomaran el test, miraran, observaran si la persona hacía ángulos o hacía que 2 rectas se junten. Porque es muy importante para ahora contar. Entonces, solo se tienen en cuenta la regla número 5, los ángulos agudos. En los agudos rectos y obtusos se cuentan solamente las líneas que lo componen. 1, 2, ángulo recto. Ángulo obtuso, 1, 2. Pero en el ángulo agudo, hecho de una sola pasada, se cuenta como ángulo agudo, un ángulo agudo. Cuando el ángulo termina en un punto, muchas veces hacen así, tac, puntito, tac. Entonces, este último no se incluye. El punto no se incluye. Por lo tanto, serían 2 rectas. Cuando el ángulo termine, este último, los ángulos agudos opuestos se anulan. Perfecto. Ángulos que están opuestos se anulan.
¿Se acuerdan que nosotros hacemos esta estrellita? O sea, muchas veces hacemos esta estrellita. Ángulos que se oponen. Por lo tanto, a ver si tengo rojito. Por lo tanto, no pinta. Acá hay otro. Bueno, no, parece que no tengo. Fíjense, esto es opuesto a este. Este es opuesto a este. Por lo tanto, se anula. ¿Y qué queda? Queda solamente un ángulo. Este de acá, porque no tiene con qué anular. En una estrella de 5 puntos que nosotros generalmente la hacemos, van anulándose los ángulos opuestos. Y por lo tanto, queda un ángulo. Y esto también tienen que tomarlo en cuenta. Por ejemplo, muchas veces los estados hacen palmera y hacen las hojas como ángulos agudos. Y entonces ustedes tienen que ver ángulo acá, ángulo acá, ángulo acá, ángulo acá, y ver, observar el detalle si hay los suficientes ángulos agudos que se oponen para anularlos. Y bueno, los que quedan tranquilitos y los que quedan sin par, entonces quedan como válidos, como puntaje válido. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¡Wow! Todo claro, dicen. Gracias. El punto número 6. La flecha se descompone en sus elementos integrantes. ¿Cómo hacemos la flecha? Generalmente flecha, tac, y acá le ponemos, por lo tanto, una recta, otra recta y otra recta. A no ser que haga la flecha con ángulo agudo, pero ángulo agudo como yo les he marcado y les he dicho que se tendría que hacer. Es decir, acá voy a hacer un poquito más, acá está, y esto, ay, perdón, esto sea así, o sea, ángulo agudo hecho de una sola pasada. Entonces, esto sería ángulo, pero generalmente la flecha lo que hacemos es hacer recta, acá una raya y otra raya. Por eso dice que la flecha se descompone en sus elementos integrantes. Un ángulo, cuando este ángulo está bien cerrado y ha sido hecho en un solo tiempo. Ha sido hecho en un solo tiempo. O dos rectas cuando ha sido hecho en dos tiempos. 1, 2. ¿Ya? El eje de la flecha, que puede ser una recta o una curva, dice. Pero la flecha se descompone y ustedes tienen que mirar cómo ha sido hecho o ángulo o han sido hechos dos rectas. La número 7. En el triángulo se contarán, en todo triángulo hay 3 rectas y 3 ángulos. En todo triángulo vamos a contar 3 rectas y 3 ángulos.
Ahora, regla número 8. En el cuadrado y el rectángulo, 4 rectas. Obviamente. 1, 2, 3, 4. Cuadrado y rectángulo, 4 rectas. Número 10. En el asterisco, cuando nosotros hacemos asterisco, ¿saben lo que es? Obviamente no les voy a decir, o sea, en el asterisco y en la cruz de San Andrés, ¿saben cuál es la cruz de San Andrés? ¿Saben o no? No lo hice. La cruz es así. Ay, no pintó. Conseguiré. La cruz es así. Pero la cruz de San Andrés es así. ¿Vieron? Sí, Bueno, es esa cruz, donde está la cruz, y hay como una X al centro. Esa es la cruz de San Andrés. Se cuentan las rectas integralmente como diámetros y no como rayos. Por lo tanto, se cuenta en la cruz de San Andrés las rectas 1, 2, 3, 4. En la cruz de San Andrés, entonces tendremos otra vuelta, repito, una recta, otra recta, 2, 3 y 4. ¿Ya? Ahora, número 11. Y acá viene lo más, acá empezamos a lo más importante. En las paralelas, los rayos y la cuadrícula se suman todas las rectas. Por ejemplo, en esta cuadrícula del cuaderno, tendríamos que sumar todas las rectas verticales y todas las rectas horizontales. O sea, los rayos, cuando nosotros queremos hacer rayo, hacemos un solcito y acá rayo, 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 rayo. Pues acá tenemos que contar cada uno de estos rayos. Ahora, vamos a ver. Esto yo lo puedo contar. ¿Están viendo? sí, Lice. ¿El sol? Ya, esto yo lo puedo contar fácilmente. Pero ¿qué pasa si yo hago? Espérense que estoy en plena ejecución de obra maestra. ¿Qué pasa si yo hago una cosa así? O sea, donde hay cualquier cantidad de rectas. Por lo tanto, acá, escuchen. En caso de una cantidad, de una gran cantidad de rectas muy próximas, se las considera como sombras. Entonces, rectas o sea, rectas muy, muy, muy tupidas, se las considera como sombras. Por lo tanto, a ver, si yo hago esto, van a poder contar 1, 2, 3, 4. Me voy a volver loca. En clase, cuando teníamos
esta materia presencialmente, veo a una chica con su lupa. Digo, bueno, no, o sea, va a ver mejor. ¿Mm? Pero después me acerco y estaba contando cada una de una cuadrícula que había hecho su dibujante como sombra, como mosquitero, como el mosquitero. Y estaba ya 101, 102, 103. Y agarra, pone su punto ahí, licenciada, ¿qué quiere? Y yo, no cuentes, ponlo como sombra, no cuentes. Pero eso sí, en el número 3, en la regla número 3, yo les dije, tomen en cuenta porque algo nos quiere decir. Si la persona ha hecho como sombra, ha hecho rayitas, ha hecho puntitos, ha hecho angulitos o ha hecho curvitas. Tienen que tomar en cuenta esa tendencia. Por lo tanto, acá también, en la número 11, dice, ¿no? En las paralelas, los rayos y la cuadrícula se suman todas las rectas. En caso de una gran cantidad de rectas muy próximas, un rayado copioso, se las considera como sombras. Y nosotros solo tenemos que puntuar como sombras, pero tener en cuenta la tendencia del individuo. 12. En los dibujos no cerrados se cuentan todas las curvas correspondientes. Por ejemplo, yo hago olitas, 1, 2, 3, 4. Es decir, las olas, porque está no cerrado, no es un dibujo cerrado. Pero la línea sinuosa, la circunferencia, el óvalo, la arcada, las espirales y la nube, por ejemplo, hago una nube que son curvas, 20.000 curvas cerradas. Se cuentan como dos líneas curvas. O sea, yo veo, por ejemplo, acá en mi sol, el sol son dos líneas curvas. Pero si en vez de sol hubiera hecho nube, acá está mi nube, directamente esto lo cuento como dos. Como dos. Y la número 14, la última regla, cuando al descomponer un dibujo se obtiene el mismo número de ángulos y de curvas, ángulos y curvas se anulan. Como tienen, dice, significaciones opuestas, se anulan. Claro, el ángulo, chicos, denota agresividad. Si ustedes ven, el ángulo es la punta de flecha, que es agresiva. Las espinas terminan en ángulos. Las dagas terminan en ángulos. Los cuchillos. Por lo tanto, el ángulo es dentro de lo que es la grafología y dentro de lo que es la interpretación que nosotros damos, el ángulo siempre va a tener una connotación agresiva. En cambio, chicos, la curva no. La curva más bien es sensibilidad. La curva es no solamente sensibilidad, sino el cómo lo intelectual puede estar marcado por
los afectos. O sea, la curva siempre va a ser amor, la curva siempre va a ser empatía, la curva siempre va a ser generosidad, bondad, mayor sensibilidad. Bueno, estas son las reglas, chicos, que pese a que están en la última parte de los factores de integración, ustedes tienen que leerlas y tienen que estar con esas reglas en la mano para interpretar todo lo demás. Porque ahora vamos a contar una cosa son en los factores de integración. Vengo a la hoja de frecuencia de los factores de integración. Y acá tenemos, como ustedes habrán podido ver, 3 sesiones. Una, donde descomponemos los arquetipos simples, que son 4. Recta, punto, recta, ángulo y curva. Estos son los arquetipos simples. Y acá están, en esta parte de acá de nuestro grafo, de nuestro cuadro, que es en realidad un cuadro de doble entrada. Acá arriba está todo lo que vamos a buscar para contar. Y acá abajo está cada uno de los cuadraditos que compone, o sea, en la parte vertical está cada uno de los cuadros que componen los 16 cuadros que nosotros le hemos dado al paciente. Y entonces contamos. Hay un puntito, ponemos uno solo. Hay 4 rectas, pues ponemos 4. Y o sea, ese es nuestro trabajo próximo, muy próximo. Chicos, esto yo les voy a pedir que esté hasta el próximo jueves. ¿Por qué nos vamos a adelantar un poquito? Porque si no, no vamos a llegar con la explicación, sobre todo nos vamos a tardar muchísimo en el informe de este test. Por lo tanto, tenemos que apurar un poquito. Entonces, en la hoja de frecuencia de los factores de integración, ustedes primero descomponen los arquetipos simples. Y ustedes van a ver que van a tener una frecuencia total y después, como unos números bien raros, y llegamos a una FR, que quiere decir frecuencia relativa. ¿Qué quiere decir frecuencia total? La sumatoria de todos los factores simples, de todos los elementos simples que hemos encontrado. Sumamos. Esa es nuestra frecuencia total. Simplemente sumamos. Pero después tenemos que ver, chicos, la tendencia, porque de nada me sirve decir en este dibujo la persona ha utilizado, qué sé yo, 90 elementos entre curvas, rayas, ángulos y puntos. De nada me vale saber que su dibujo se componía con X elementos. Si no voy esta frecuencia total, no voy a operarla con la tendencia del individuo.
Por lo tanto, en la primera sesión tengo una serie de elementos que he contado y encierro la tendencia más predominante en el dibujo de la persona. O sea, encierro con un círculo aquella tendencia que ha sido la mayor dentro de lo que es el punto, la raya, el ángulo y la curva. Pues entonces hago una simple operación, chicos, que ustedes saben cómo, o sea, pongo esta tendencia, el número que me haya salido como tendencia dominante, por 10. Y lo divido por la frecuencia total. Por eso es que en su hoja de frecuencia de los factores de integración, en la sección 2 está frecuencia total y ahí 10 por, dice, ¿no? 10 por la tendencia mayor que ha tenido la persona, dividido entre la frecuencia total. Es decir, saco como una media, comparándola con la frecuencia total de que el mismo individuo ha sacado. Y el resultado me va a dar la frecuencia relativa. ¿Hasta acá me han entendido? Sí, listo. Sí, Sí, dicen. pero tenía una duda A ver, que era Dora. con la regla número 12. En esa es la que dice, ¿no ve? Que los dibujos no cerrados se cuentan las curvas que las componen. Por ejemplo, a la persona que yo he dado el test ha hecho un redondo, un emoji, pero no lo ha cerrado. Entonces cuentas, o sea, cuentas cada uno de las curvas. A ver, espérate. Puede ser así. Hacen un árbol. Miren, hacen un árbol y esto son curvas, pero no están cerradas porque acá hay rectas. Por lo tanto, cuentan 1, 2, 3, 4 curvas y 2 rectas. Me imagino que es algo así que te ha hecho Dora. Sí, dice, gracias. Entonces, no cuentas como cerrado, cuentas como abierto y cuentas las semicurvas que hay. Pero acá, fíjate, la línea sinuosa, la circunferencia, el óvalo, la arcada es así. Las espirales y la nube se cuentan como 2 líneas curvas. Por lo tanto, fíjate si en el árbol ha hecho arcadas, porque, por ejemplo, en el dibujo acá, esto es arcada, esto sería 2, 4, 6, 8. 8 curvas y 2 rectas. Porque acá dice arcada, y estas son
más arcadas que también está la línea sinuosa. Si en vez de un árbol así hubiera hecho, si en vez de un árbol así hubiera hecho más con líneas sinuosas, ¿ven? ¿Se ve? Sí se ve. Entonces, ahí las líneas sinuosas también se cuentan como 2. Por lo tanto, acá la línea sinuosa yo contaría 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 sobre, más o menos. Ahora, quiero decir una cosa. Y tiene que ser exactito, exactito. Pobres mis alumnos que son obsesivos. Porque al querer hacer exactito, exactito, se van a pasar 2 días contando esto. No, por favor, miren, hay reglas para calcular y lo que nosotros queremos buscar es la tendencia. Y chicos, la tendencia, al mirar el dibujo ya vemos cuál es la tendencia muchas veces. Hay dibujos en los que hay claritos, rectas, o clarito, curvas. Vemos la tendencia. Y que esa tendencia, en vez de 16, haya sido 14, es decir, ustedes se han equivocado con alguito, no hay problema. Lo importante es que ustedes vean y sepan objetivamente calificar la tendencia. Por eso les he venido diciendo en sombras, chicos, vean la tendencia. Por lo tanto, si la tendencia es curva, tiene que ganar la curva, de alguna forma, ¿no? Entonces, nosotros lo que estamos buscando son tendencias. Ahora, digamos que te equivocan en un cuadrado, en uno de los cuadrados de los 16. Pero vuelvo a repetir, me estoy tapando con mi colchita porque me ha hecho frío. Te equivocan, pero te equivocan en uno de los cuadrados. Chicos, son 16 cuadrados. Por lo tanto, la tendencia siempre va a estar dada. O sea, ya nos hemos equivocado en uno, pero no vamos a poder equivocarnos en los 16. Entonces, no se preocupen si en alguno obsesivamente se equivocaron, digamos, obsesivamente no contaron bien, qué sé yo, se les pasó. Pero la tendencia de esa persona va a sobresalir, nos guste o no nos guste. Por lo tanto, son 16 cuadros. Bien, ¿hasta acá se entendió todo? Entonces pasamos a la sección 3. En estos factores de integración, chicos, nosotros tenemos los arquetipos simples y acá está todo el bollo de, que no es tanto, de transformar la tendencia en frecuencia relativa, que ya saben, en la sección 2. Y en la sección 3 tenemos los arquetipos compuestos. Los simples, ya sabemos, son punto, raya, ángulo y curva. Y los compuestos son todos aquellos que van a articularse o que van a componerse derivado de estos
de estos arquetipos simples, de estos elementos gráficos primitivos, los más simples del mundo. En la sesión 3, entonces, en la sección 3 vamos a ver todos los arquetipos compuestos. ¿Y cuáles son estos? Chicos, cuando tenemos un punto, ¿en qué puede derivar punto? Chicos, nada, en nada deriva el punto. El punto es punto. El punto es la mínima expresión gráfica, la más chiquita. Por lo tanto, lo único que podríamos hacer es más puntos. ¿Por qué? Acuérdense la definición en física de lo que era una recta. Una recta era la serie de puntos. ¿Recuerdan? Secundaria, recta, serie de puntos. Por lo tanto, el punto no puede tener compuestos. O sea, a no ser otros puntos. Una lluvia de puntos, pero son puntos nomás. Por lo tanto, la mínima parte, el átomo, vamos a decir, de todo dibujo, el átomo de todo dibujo es el punto. Compuesto, otros puntos, pero son puntos. Por lo tanto, van a ver de que acá, en los compuestos, en la sección 3, solo vamos a tener el punto y nada más. Y viene la recta. Chicos, si acá, en la frecuencia relativa, ganó la recta, entonces la frecuencia relativa de la recta la vamos a poner debajo de la recta. Por ejemplo, con 2 decimales. Por ejemplo, digamos 6.55. O sea, 6 o 6.5 o 3.4, ¿no? O sea, vamos a poner la frecuencia relativa del que ha ganado debajo del que ha ganado dentro de los arquetipos compuestos. Solamente se pone la frecuencia relativa debajo del arquetipo que ha ganado. Y además se repite ese mismo número de la frecuencia relativa en aquellos arquetipos compuestos que nuestro sujeto ha efectuado en su dibujo. Es decir, por ejemplo, ganó la recta, pero y ahí ponemos, ganó la recta con 6.5. Hizo un sol, el dibujo era un sol con rayos, ya. Mi sol con rayos, ¿dónde está? Entonces, obviamente, gana la recta, sol con rayas. Gana la recta, perfecto. ¿Dónde vamos a colocar otra vez esta frecuencia relativa? ¿Dónde está los rayos? Vamos a colocar esta frecuencia relativa donde están los rayos. Digamos que acá, como acá he efectuado, chicos,
por hacer rectas, he hecho cuadrículas también. Fíjense, por hacer rectas, he hecho cuadrículas. Por lo tanto, debajo de cuadrícula, también pongo la frecuencia relativa. Digamos que también, qué sé yo, hice un satélite artificial e hice un cuadrado. Acá está mi cuadrado que pongo satélite artificial de la NASA alrededor del Sol. Ya. Debajo de cuadrado o rectángulo, perdón, debajo de cuadrado o rectángulo, pongo también la frecuencia relativa. A ver, hasta acá caput, ¿está bien? Dice, por mi parte no está tan claro. A lo que yo le he entendido es, digamos, por ejemplo, en la sección 2, el que va a ganar lo que es en la frecuencia relativa, supongamos que va a ganar la recta, y es el que le voy a poner si mis dibujos tiene alguno de los cuadraditos, si tiene, lo vuelvo a repetir ese resultado. Claro. O sea, Entonces, digamos acá en nuestro ejemplo, acá del libro, ganó la recta. La recta está con 6.5 en el cuadrado número 3. 6.5. Y la persona solo ha calificado el 6.5 donde se repetía el compuesto. Acá está la recta con el 6.5 y donde se repetía el compuesto, que eran líneas rectas o líneas oblicuas, puso 6 puntos. O sea, Dora, pones el mismo número de la frecuencia relativa que has encontrado ganando determinado tipo de grafo simple. Pones debajo del grafo simple, en la sección 2, pones esa frecuencia relativa y pones todos los compuestos de ese particular grafo simple. Las rectas se dividen en cuadrículas, las rectas se dividen en cruz, en paralelas, en rayos, en cuadrados, en rectángulos, en cuadrículas, en rectas verticales o rectas horizontales y en rectas oblicuas. Esos son los compuestos, los dibujos compuestos de la recta. Y si ha ganado la recta Dora, tu frecuencia relativa la pones solamente en aquellos dibujos compuestos de aquel arquetipo que ha ganado. No pones, por ejemplo, puso un sol y puso una casita. Y los rayos del sol fueron, obviamente, y las rectas fueron las predominantes. Entonces tú solamente puntúas la frecuencia relativa encontrada por las rectas y puntúas en cuadrado por la casita, en oblicuo por los techos de la casa, y obviamente
los rayos del sol. Pero ya no puntúas, por ejemplo, el redondo, porque el redondo ha perdido. Puntúa solamente aquel arquetipo que ha ganado, el arquetipo simple que ha ganado y los arquetipos compuestos de los cuales está compuesto, perdón la redundancia, el dibujo de nuestro testado. Y ahora bien, Dora. Sí, ahora sí, Lice, gracias. No se coloca de los otros arquetipos compuestos, no se coloca la frecuencia relativa de los otros arquetipos compuestos, de lo que estaba compuesto el dibujo del individuo. No, solamente del ganador en torno a elementos simples o arquetipos simples, y de los arquetipos simples y ese ganador, qué elementos compuestos utilizó en aquellos compuestos del arquetipo simple. Nada más. ¿Está bien? Sí, Lice. Bueno, ahora chicos, puntúen. Vayan y empiecen a contar. Hay algo que, porque tenemos que contar lo más rápido posible, sé que ustedes tienen, ya, la mayoría, entre paréntesis, no sé por qué se inscriben como 90 personas en Proyectivas 1, Grupo 1, como yo tenía en un principio la primera lista fue de 80 y pico, y ahora han entregado alrededor de 50 personas, nada más. Todavía no entiendo, tal vez es el comedor universitario, no sé. ¿Por qué la necesidad de inscribirse si no van a venir ni al primer parcial? Yo creo que es una gran pérdida de tiempo. Ahora, cierro paréntesis, mi comentario fue porque yo esperaba por lo menos 70 trabajos, 70 tomas del Barte. Y cuando me veo con casi 50 nada más, 48, 49, ¿qué pasó? O sea, a veces el actuar de los estudiantes nos desconcierta. Puedo pensar de que es por el comedor universitario. Pero qué ganas, ¿no? De aumentar un número si no van a venir nunca. Cierro comentario. Chicos, yo sé que el lunes ustedes tienen que, esta semana tenían que entregar sus test tomados y el lunes tienen que entregar los factores de expresión. Yo voy a pedir para la próxima semana todo la hoja de rendimiento para el viernes que viene, porque ya tenemos los dos factores. Factores de expresión, factores de integración. Los dos hacen el registro de rendimiento. Y en el registro de rendimiento nos vamos a tardar un poquito. Por lo tanto, si ya tienen los elementos de factores de expresión y factores de integración, ya me pueden presentar, porque es volcar los números nada más
al registro de rendimiento para que el otro lunes estemos ya haciendo el informe, el primer informe del registro de rendimiento. El otro lunes estaríamos haciendo el otro informe del registro de comportamiento y el lunes, antes del examen, estaríamos entregando el último examen, el último informe del registro de comportamiento. Por lo tanto, ya estaríamos en orden. Los tengo que hacer a trabajar así. Yo les diría, ahorita todo el trabajo es automático. Si leen el libro, incluso pueden ir adelantando sus correcciones. Siguen el libro y van a ver de que, o sea, si yo les diría, lean el libro y corrijan, chicos, hasta en 2 días ustedes podrían hacer. Pero yo quiero que aprendan. Y por eso es de que vamos a ir dándoles devoluciones. Rocío, acá te has equivocado. Selena, mira, fíjate acá. Antonella, guarda que esto no has contado. Es decir, quisiéramos darles devoluciones más personalizadas. Ojo con esto, ojo con lo otro, ¿no? Para que lleguen al examen del primer parcial entregando su Bartek muy contentos. Ahora, esta parte es muy mecánica. Nadie puede evaluar este test sin el libro. Por lo tanto, agarran el libro y siguen el libro y van a ver hay detallitos que obviamente yo les voy a asesorar y hay detalles como ahora al hablar de las reglas, hay algunas cositas que les he ido diciendo y que no estaban en el libro. Pero chicos, ¿dónde está nuestro verdadero trabajo? En el informe que ustedes tienen. Ahí recién está el verdadero trabajo del psicólogo. Esta es la técnica, este es el procedimiento que tenemos. Pero el verdadero trabajo es su info. Y ahí es donde nos vamos a tardar, chicos, porque quiero que hagan informes buenos desde un principio. Sin errores ortográficos, eso es fácil. En la computadora no hay errores, o sea, nos hacen ver. La misma computadora nos hace ver nuestros errores ortográficos. Sin errores de redacción. Por lo tanto, chicos míos, empiecen a calcular porque ahorita les voy a saturar de trabajo y cuanto más rápido puedan hacerlo, cualquier pregunta, por favor, acá estoy. Y háganlo en el chat, porque así la duda de uno puede ser enriquecida para que los demás también tomen en cuenta. ¿Está bien? Chicos, preguntas y me voy. Dora, ¿querías hablar? Sí, Liz, después de lo que acaba de decir que van a estar tanto tú como Liz administrando de todo lo que vamos a realizar, quería volverle a pedir si puede haber la posibilidad de que yo pueda entregar, porque yo no pude entregarle a tiempo y no le he entregado lo que es la primera parte del test de WART.
Dora, ese es un problema personal que no atañe a todo el curso. Tú te tardaste, por lo tanto tienes 0 en esta entrega. Pero yo voy a ver, yo personalmente voy a ver si tu test califica o no califica. Ya esto por WhatsApp. Pero asume tu responsabilidad. O sea, no fui yo la que me tardé, fuiste tú. Tú tenías muchos días antes de entregar. ¿Por qué algunos empezaron a entregar el sábado? Algunos de ustedes empezaron a entregar el sábado. ¿Y por qué Dora? No. Dora eso muestra también bastante interés en la materia. Entonces, el 0 y el que yo no pueda poner tu trabajo en la tarea está definido. Pero puedo darte esta oportunidad porque te perderías tu primer parcial. ¿Ya? Ahora, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿No hay? Bueno, yo creo de que van a surgir preguntas al contar. Chicos, comiencen a contar. Me voy, hasta luego, que tengan un lindo fin de semana de trabajo, ya sé, pero van a ver que les va a gustar. Detengo la grabación, chicos.